Bendito el Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Damos gracias, damos gloria a Dios, porque vive y reina por los siglos de los siglos. Y porque Él vive, nosotros vivimos, mis hermanos. Por eso le alabamos, por eso le glorificamos y estamos contentos, estamos bendecidos de estar en este lugar donde hemos levantado altar para Jehová, bendito el Señor, donde hemos dedicado este lugar para el Señor en lo que Él, en tanto que Él nos indica cuál es el paso a seguir. Entre tanto daremos gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos en este lugar, bendito Dios. Alabamos y bendecimos el nombre. Ahora vamos a entrar en el consejo de la palabra, mis hermanos, porque siempre es bueno el consejo de nuestro Dios, porque Él es que nos aconseja por medio de su palabra, bendito Dios, porque le ha placido salvar al mundo y alimentar a su rebaño por medio de la predicación. Bendito es su nombre. Y para eso les voy a invitar a que leamos en el libro de San Lucas, para iniciar esta palabra, libro de San Lucas capítulo 16. Bendito es el Señor. Amén. Gloria a Dios Todopoderoso. 16. San Lucas. Bendito el Señor. Gloria sea su santo nombre. Perdón, hermanos, ese es San Lucas, pero no es el 16. Permítame un segundito. Amén. Gloria al Señor. Aleluya, bendito el Señor. Bendito Dios. Aleluya. De tantas hojas ya se me perdió cuál es la hoja. Solo la agarré la que estaba encima. Bendito el Señor. Gloria a Dios Todopoderoso. Alegremos en la presencia del Señor. Amén, bendito es su nombre. Gloria a Dios. Lucas capítulo 19, mis hermanos, porque en el 16 estuvimos leyendo la semana pasada, o el viernes pasado más bien. Bendito el Señor. Lucas capítulo 19, verso 41 al 46. Bendito el Señor. Aleluya. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos la bendita palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice su palabra: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para ti tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Bendito Dios, ya oramos. Que sea Dios bendiciendo esta palabra, como se lo hemos pedido, bendito el Señor, y que sea glorificando su grande nombre y trayendo ese consejo tan deseado por nuestras almas, bendito el Señor. Bendito Dios, el Señor nos explica, mis hermanos, en su palabra, que Él iba contento, ¿verdad?, para que se cumpliesen las Escrituras. Puede tomar su asiento, pónganse cómodos, mis hermanos. Para que se cumpliesen las Escrituras, lo que estaba escrito de Él. Y entró en Jerusalén. Entró y le dijo a sus discípulos: ¿saben qué? Vayan a tal lugar y consíganme una asna. Y me la traen.
Y si les dijera el dueño, ¿por qué? Díganle que el Señor la necesita. Solamente así. Y se la trajeron para que se cumpliera la palabra, mis hermanos, escrita, para que decían: he aquí tu rey montada sobre un asna. Bendito el Señor. ¿Qué nos dice el Señor ahí? Que nos venía a enseñar toda lo que es la arrogancia, la prepotencia. No, siendo rey, me imagino que tendría que entrar en carros con caballos, ¿verdad? Como los grandes reyes. Porque si Salomón en su tiempo, mis hermanos, tenía grandes carros, dice su palabra, porque no había otro rey como Salomón. Bueno, pues después de eso vino el Rey de Reyes. Y no entró en un carro ni con caballos, en un triste burrito, en un burro. ¿Qué es eso? En algo más bajo, siendo rey. ¿Y saben qué hacían los discípulos? Dice que ponían sus mantos sobre el asno para que él se sentara. Y aparte de eso, los otros discípulos y la gente ponían sus mantos también para que él caminara, y cortaban palmas y cortaban hojas de arbustos y lo ponían para que pasara el rey. Y le decían: Hosana, Hosana, el hijo de David. Bendito es su nombre. Y bendito es el que viene en el nombre del Señor, le decían. Me imagino que el Señor venía regocijado en eso, ¿verdad? Porque al Señor le gusta que lo alaben, que lo adoren. Pero ¿qué pasa cuando entran en el templo, mis hermanos? O más bien, ¿qué pasa antes de entrar en el templo? Dice que miró a Jerusalén. Miró a Jerusalén y dijo, dice en el 41, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente con su amigo Lázaro lloró. También lloró al ver a Jerusalén. También llora el Señor cuando su pueblo no quiere entender conexión. Llora cuando Él está clamando, porque Él es el sumo sacerdote, y todo sumo sacerdote gime, bendito el Señor, por nuestras almas. Y todo buen cristiano debe gemir, porque somos llamados sacerdocio de Dios. Debe gemir por sus hermanos, debe gemir por la necesidad del mundo, por los pecadores, ¿verdad? Para que se conviertan a Cristo. Ese es un sacerdote de Dios. Y ahí nos muestra que nosotros mayormente, cuando estamos encargados de una obra, debemos gemir, debemos clamar misericordia y lamentarnos por el pecado del pueblo. Pero eso no está sucediendo. Por eso es la palabra de hoy. Hoy es el día de tu visitación. ¿Cuándo es el día de tu visitación? Cuando llega la palabra a tu vida. No llega por casualidad. No viniste nomás porque fue pura casualidad que llegaste y te tocó esa palabra. No, es el día de tu visitación. Es cuando Dios quería que tú escucharas esta palabra, o cada palabra que se dice en tu congregación. Es el día que el Señor te visita, porque dice su palabra que es como si Dios hablara por medio de nosotros. Bendito el Señor. Aleluya. Y entonces dice que lloró sobre ella. Cuando dice sobre ella, quiere decir al verla toda la ciudad. Dice que dijo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, a lo menos este día que te vengo a hablar, si conocieses este día que te visito, al menos este día si conocieses lo que es para ti la paz. Si conocieras eso, no andarías como andas ahora. No andarías ahí como que eres y no eres, sino que entrarías en corrección y amarías a tu Dios como debe de ser, en espíritu y en verdad. Pero por cuanto no conoces el día de tu visitación y eres rebelde a la palabra, sigues sin la paz, sin el gozo, sin entrar en el gozo de tu Señor. Esa es la realidad, eso es lo que nos está diciendo el Señor en su palabra. Por eso hay muchas gentes que batallan siendo aún cristianos, y no estoy hablando de batallas de las pruebas, eso es aparte, eso es para nosotros pulirnos. Pero acuérdense que un día les dije, hay batallas que se hacen por causa de nuestras malas decisiones. Nada que ver con las pruebas del Señor, nada que ver con las cosas que tenemos que padecer por Cristo, sino que son consecuencias de las malas decisiones. Y es ahí dentro de esta palabra, si conocieres al menos en este día, si conocieres cuando yo te hablo, cuando yo te visito, entrarías en esa paz.
Acuérdense que dice su palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Cuando entra uno en la paz del Señor, mis hermanos, nada de lo de afuera te perjudica. ¿Qué quiere decir esto? Que no vas a andar como el mundo que no tiene esperanza. Que se mueren sus parientes y están acongojados porque no saben a dónde van. Y se complacen y se quieren alimentar con malas cosas diciendo se fue para el cielo. No quieren aceptar la realidad, pero en su profundidad de su alma saben que no están seguros para dónde van. Y por eso hacen oraciones, por eso hacen rezos y por eso pagan misas para que vayan y les saquen de ese lugar. Esa es la realidad, porque no están seguros. Si estuvieran seguros, no andaban haciendo y pagando misas. ¿Desde cuándo las almas se compran? Y dice su palabra, ¿acaso el hombre podrá pagar por su salvación? No puede pagar. Entonces, ¿para qué gasta su dinero? Mejor cómprese una comidita. No ande haciendo cosas que no. ¿Para qué gastar en lo que no aprovecha? En lo que no expande, dice su palabra. Entonces, lo que dice su palabra, mis hermanos, que nosotros pongamos atención el día de su visitación, que creamos en el Señor realmente cuando Él nos visita. Pero estamos en la iglesia y ya de cuenta que no estamos. Mucha gente así está. ¿Qué quiere decir esto? Que son solamente oidores. Y vienen a la iglesia, aleluya, amén, gloria a Dios, y salen y como si nada, sin paz. A ratito ya tienen problemas allá. A ratito ya andan enojados, echando no sé qué tantas cosas para afuera. Porque no recibieron la paz de Dios. No conocieron la palabra que les había dado. No entendieron nada. Se les olvidó de saliendo de la puerta de la iglesia. Bendito es el Señor. Esa no es la paz. ¿Por qué? ¿Por qué no aceptamos? ¿Por qué no aceptamos correcciones que no entramos en esa paz? Es que no encontramos el gozo del Señor. El pueblo de Israel no entró en el gozo del Señor. Hebreos le dice, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto no entraron en el gozo del Señor por cuanto eran rebeldes a la palabra y anduvieron errantes por 40 años. ¿Se imaginan hasta dónde pudieron haber caminado en 40 años en el desierto? Me imagino que daban vueltas en el mismo sitio, acampaban aquí, daban vueltas para allá y volvían a acampar otra vez en el mismo. Y no entraban a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios los traía así. No entraban en el gozo, no entraban en la tierra de Canaán. Y les dijo claramente, ustedes no van a entrar, sino la generación venidera es la que va a entrar. Y así pasó. No entraron al gozo de su Señor por rebeldes. ¿Y qué pasa con el pueblo de Dios? Los cristianos. Por eso viven como viven. No entran en el gozo del Señor. No entran en la paz del Señor. Y el Señor se lamenta. El Señor se duele en su corazón. Porque dice, porque yo no quiero el castigo de los que son castigados. Yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos conozcan mi visitación. Que todos conozcan que yo les hablo a través de los ministerios que he puesto. Pero los ministerios de verdad, no estoy hablando de los ministerios de los cuales, por ejemplo, los que echó Jesucristo, y te lo vamos a ver. Estoy hablando de un ministerio verdadero, un ministerio que esté plantado en la verdad, así como estaba David, que decía, Señor, tú das la batalla, tú le das la victoria a tu siervo, porque he andado en tus mandamientos y me he gozado en tu verdad, y soy recto en tus caminos. Esos son los que el Señor quiere levantar para hacer obras grandes. Bendito el Señor. Entonces dice, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día, en este tu día, lo que es para ti, pero para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. El Señor estaba profetizando, pero esta palabra también nos llega a nosotros, que cuando nosotros no escuchamos y no sentimos la visitación de Dios que nos habla, no aceptamos que le está hablando el Señor a cada uno de nosotros. Está por demás aquí sentado en la iglesia. Está por demás visitando la iglesia si no acepta que esa palabra es para su vida, es para que le ayude.
entonces no entra en la paz del Señor. Se va o igual o peor que como llegó. Porque todos ven que todos recibieron bendición y yo voy seco, yo no llevo nada. Es verdad, porque no dispuso su corazón realmente, porque hubo algo que lo distrajo. Quizás los ojos le llamaron más la atención por otro lado que estar presente en las cosas del Señor, en la palabra que se le estaba dando. Bendito Dios. Ese es el problema con las iglesias de hoy. Y te derribará la tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cuando el Señor Jesucristo visitó a su pueblo, les traía salvación. No le aceptaron. Pero les dijo, ¿saben qué? Ustedes por eso van a ser derribados, y el templo donde yo puse mi nombre va a ser derribado también. Donde yo les dije que mi presencia iba a estar ahí, no quedará piedra sobre piedra en él. La gloria que es de ustedes, que el templo de Jerusalén, ahí donde todas las naciones vienen porque saben que Dios responde en ese templo. ¿Se acuerdan de la prédica pasada que les hablaba del tabernáculo? Cómo el Señor iba haciendo eso, ¿va? Y después mandó a hacer una perfección del tabernáculo, mandó a hacer el templo de Jerusalén. Y David tenía ese pensamiento en su corazón: yo voy a hacer casa a mi Dios. Y le dijo, el Señor lo visitó, le dijo, ¿sabes qué? Bien has hecho en tener en tu corazón en hacerme casa, pero no vas a poder tú, porque tus manos están llenas de sangre, tú eres varón de guerra. O sea, a ti no te va a corresponder eso, pero bien has hecho en tener en tu corazón en hacerme eso. Qué bueno. Pero será tu hijo. ¿Qué quiere decir? Que seguía siendo bendición. ¿Por qué? Porque él se sometió y Dios le había dado una promesa. Si tú te mantienes firme en mis estatutos y decretos, en mis mandamientos, no faltará rey en tu trono, en lo que te ha dado, en Israel. Y así pasó. Él, con todas sus batallas que tuvo en la carne también, él se humilló delante del Señor, y fue que mantuvo ese trono, que por cierto, el más sabio de los hombres lo perdió, su hijo. Y le dijo, tu hijo va, pero le dijo claramente cuando visitó también a Salomón, si tú permaneces como David tu padre, yo te mantendré el reino, como le dije a mi siervo David. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno, como encargado de una obra, porque se trata del pueblo de Dios, te desvías de las cosas de Dios, dejas de las cosas de Dios, pierdes la bendición. Cuando uno como hijo de Dios, no vamos a los ministros, vamos como uno, como creyente, tienes el compromiso de mantenerte para Dios y guardar sus estatutos, sus preceptos, sus mandamientos. Pero si te desvías y andas como todo el mundo, pierdes la bendición para tu descendencia, para la generación. Acuérdense que su misericordia alcanza hasta la tercera y cuarta generación. O sea que si usted se mantiene íntegro en el camino del Señor, quizás no le alcance a ver usted, pero Dios va a levantar de su descendencia, de la descendencia que dejaste, va a levantar a gente entregada a Dios, porque tú te mantuviste en el Señor. Así hizo con David. David ya anciano de días, mis hermanos, pudo ver que se sentó su hijo en el trono. Y le dijo, hijo, si tú te permaneces y si no te apartares de los caminos de Jehová mi Dios, tú tendrás ese trono para siempre, como dijo el Señor. Y hizo bien Salomón también, cuando pidió sabiduría al Señor. Cuando le había hecho ya el templo, le pidió sabiduría para guiar a su pueblo. Dios se complació de él. Y le dijo, no solamente te voy a dar sabiduría, por cuanto no pusiste tu corazón en las riquezas, como otro lo hubiera hecho, también te daré riquezas. Y lo hizo más rico que todos los moradores de la tierra, que todos los reyes de la tierra. Y sabiduría como Salomón no hubo, ni habrá, más que la de Dios. Bendito el Señor. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que cuando uno se guarda para Dios, Él hace la diferencia. Vamos a entrar en el tema de lleno. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Cómo están las casas de oración ahora? ¿Estamos bien delante de Dios? ¿O estamos negociando con la palabra?
o hemos vendido la palabra, o hemos hecho que el pueblo haga lo que quiere y no le reprendemos. Porque en el salmo en el que entramos dice que reprenderás al que es injusto, al que se porta mal tienes que reprenderlo. Y el Señor nos ha puesto para bendición, no para estar en pleitos ni contiendas. Aquellos quieren entrar en pleitos y contiendas porque no quieren, se rebelan a la palabra. No es que uno les esté buscando pleito, uno les está trayendo la palabra. Y escrita con su misma Biblia. Pero está ¿qué? Mas ahora está encubierto de sus ojos. No dispone en su corazón. El pueblo de Dios no dispuso su corazón. Al contrario, les hablaba y ellos pretendían o buscaban la forma de matarle. Siempre buscaban la forma de matarle. Cuando un siervo de Dios se levanta siempre diciendo la verdad, siempre se va a encontrar con oposición. No va a haber un diablito por ahí que se levante. Y digo diablito en la forma de que son los espíritus que gobiernan en ellos. A eso me refiero, porque son instrumentos, así como hay instrumentos para el Señor limpios, también el enemigo tiene instrumentos. Así como Dios tiene guerreros, también el diablito tiene guerreros. Así como el pueblo de Dios ayuna para Dios, también los diablitos ayunan para el diablo grande. ¿Para qué? Porque acuérdense que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Entonces ellos también ayunan. ¿Por qué? Porque el diablo siempre ha sido imitador, siempre ha querido tener el puesto que tiene nuestro Dios, mas nunca será hecho así. Él desde que se reveló siempre ha querido estar en el trono de Dios. Subiré más allá de las estrellas, dice, y me sentaré en el trono, cerca de Dios. Bendito el Señor, pero de ahí fue derribado por altanero, por quererse poner o igualar a Dios. Mas sin embargo lo sigue haciendo y tiene la esperanza, yo no sé de dónde, que piensa que porque tiene cierto poder, aunque sea limitado, lo tiene. No hay que subestimarlo tampoco. Sí lo tiene, pero más es el poder de nuestro Dios. ¿Y sabe cuál es el coraje del enemigo? Que a su pueblo le ha dado el poder de ponerlo bajo nuestros pies si nosotros nos guardamos para Dios. Esa es la clave, no es para cualquiera. Si nosotros nos guardamos, ¿qué dice David? Y pusiste mis enemigos bajo mis pies, porque guardé tu palabra, porque anduve en tus caminos. No es para cualquier persona que anda haciendo lo malo. No. Si fuera así, no tendría sentido lo que estamos predicando, porque cualquiera podría echar demonios fuera, cualquiera podría hacer sanidades, ¿verdad? Y ciertamente el enemigo tiene cierto poder para engañar a la gente. Lo tiene. ¿Por qué crees que hay muchos charlatanes ahí que hacen aparentemente milagros? Y les dará un espíritu de mentira para que crean a la mentira. Un espíritu engañador para que crean a la mentira. Bendito el Señor. Entonces el Señor venía contento porque todos aman las alturas, en la tierra pasa a todos los moradores de la tierra, todos los hombres. Pero cuando se encuentra, se mete en el templo, les dice, mi casa es casa de oración. ¿Qué quiere decir en mi casa? Entonces quiere decir que es casa de Dios, o sea, Él es Dios. Jesucristo dice, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Yo quiero que profundicemos en este tema del templo de Dios. ¿Qué significa realmente el templo de Dios? ¿Que Dios está en ese lugar? ¿Que Dios mora en ese lugar? No. Porque Dios no habita en casas hechas de manos de hombres, sino que todos cuando nos reunimos en este lugar, cuando nos reunimos en la casa de oración, el Señor oye desde los cielos y manda la bendición.
Manda ángeles a ministrar a tu pueblo. Manda ángeles a traer tu bendición. No es que Él necesite que le hagamos una casa. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Muchos se confunden, dicen, no, es que Dios está aquí. Amén. O sea, su palabra, su protección está ahí. Pero Él no puede morar entre el pecado. No sé si me está entendiendo. Dios es espíritu. Y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y muchos venimos aquí a su casa de oración y como si pensáramos que estamos delante de alguien humano que está así en presencia de nosotros. Como si necesitaran de una imagen. Es más que una imagen. ¿A qué me haréis semejantes? ¿A qué me haréis a mí semejante? Dice el Señor. O sea, ¿tú qué piensas que yo soy como para que me hagas una escultura? Soy más que eso, dice el Señor. Y ahorita lo vamos a ir viendo. ¿Y para qué se hizo el templo de Dios entonces? Dice que entró en el 47 y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Para eso es el templo del Señor, para enseñar a su pueblo, para que cuando su pueblo se reuniera ahí, se humillara delante de Dios, Él pudiera escuchar a su pueblo, porque Él dispuso una casa para que fuera llamada casa de oración. Dijo Jacob, esta no es sino casa de oración y puerta del cielo. ¿Por qué? Porque ahí desciende la bendición de Dios. No se confundan, mis hermanos. Esto no es algo que el Señor tenga que utilizar como si Él estuviera viviendo aquí. Porque entonces tuviera todos sus querubines y sus terafines y sus ángeles aquí, ¿verdad? O sea, todo el cielo aquí. No. Mas su presencia, su majestad, lo llena todo. Y Él tiene el poder para estar en todo lugar. Y su Santo Espíritu llena la gloria de este lugar. Su gloria se baja en este lugar. ¿Acaso Moisés vio alguna imagen cuando el Señor le hablaba en el tabernáculo? No, ¿verdad? Dice que el Señor estaba en medio de una inmensa nube. ¿Qué dice el Salmo 18? Que Dios agarró un querubín y cabalgaba en medio de las nubes de oscuridad. No dice que estaba viendo una imagen. Dice, yo me mostraré a ti. ¿Y qué pasó en el libro de Ezequiel cuando el Señor se levantó, la presencia de Dios se levantó del templo? ¿Qué pasó? Porque el pueblo se había hecho vano ya. Dice que la nube de Jehová se levantó primero a los umbrales y luego se fue. Se fue la presencia que había prometido, esa presencia que le había prometido a Salomón. Si no se apartara de sus caminos, se tuvo que ir, porque no cumplieron los hombres. Él le prometió, si ustedes se guardan, mi presencia va a estar ahí. Y cuando tú clamares a mí, yo oiré desde los cielos. Bendito es el Señor. Bendito el Señor, como que no nos veo convencidos. Por eso vamos a ir al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 6, y vamos exactamente a la dedicación del templo. Acuérdense que la palabra es, hoy es el día de tu visitación. El Señor nos visita cada vez que nos habla en este lugar. Cada vez que nos habla por su palabra, Él nos visita. Cuando nos reunimos todos y estamos en un solo pensamiento, en un solo clamor, el Señor nos visita. Segunda de Crónicas, capítulo 6. Es en la dedicación del templo, para que vaya entendiendo para qué fue hecho el templo. Bendito el Señor. Es necesario porque mucha gente ya cristiana no entiende realmente la magnitud, la majestad de nuestro Dios, que no necesita un templo para Él. No necesita un templo. Nosotros necesitamos el templo para que Él nos visite. No es para Él, es para nosotros. Pero sin embargo Él le nombró su casa porque su presencia va a descender ahí. Él aquí habitará en medio de los hombres. Pero ¿saben qué en ese tiempo fue en el templo?
mas perfeccionó la obra cuando vino Jesucristo, porque ahora nosotros somos el templo. Aleluya. Nosotros somos el templo. Pero es necesario que nos congreguemos, amén, es necesario, porque qué bonito es estar reunidos juntos, porque ahí es donde llega la palabra del Señor, la visitación de Dios y vida eterna. Libro Segunda de Crónicas 6, verso 1 en adelante. Aleluya, bendito es el Señor. Poderoso es nuestro Dios y bueno. Vamos a ver qué es lo que es el templo, mis hermanos. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Eso dice el Salmo 19. Eso dice el Salmo 18 también. ¿Por qué? Porque es así el Señor. Para Él son lo mismo las tinieblas que la luz. ¿Qué quiere decir eso? Que en medio de las tinieblas Él resplandece, Él no tiene problema. Puede visitar aquí la oscuridad, la puede visitar, pero no en toda su deidad. No para morar aquí, no para vivir aquí, porque su reino no es de este mundo. Bendito Dios, quiero que eso vaya entendiendo. No estamos delante de un hombre. No estamos delante de una persona, no estamos delante de un superhombre, estamos delante de la majestad de Dios. Aleluya. Dice, estaba este varón, yo me gozo con este varón porque él empezó muy bien, él estaba perfectamente en el camino del Señor. No vamos a hablar de su debilidad, vamos a hablar de su dedicación al Señor. Cómo fue guiado por su padre y vio el ejemplo de su padre, cómo estaba dedicado a la obra del Señor. Y él siguió su mismo camino. Y le dijo al Señor, dice que había hecho la dedicación, había hecho todo el mobiliario del templo, ¿no? Pero ahora iba a hacer la dedicación, iba a orar al Señor para dedicarle al templo. Para que podamos entender y su pueblo pueda entender qué es el templo. Dice, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Estaba hablando con Dios este varón. Y volviendo el rey su rostro, en este momento estaba hablando con Dios, ¿verdad? Le dijo, yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviéndose el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel. Acuérdense que había un lugar santísimo en el cual él se dirigía y volteó para atrás y vio todo su pueblo que tenía reunido a todo Israel en la dedicación del templo, porque acuérdense que hubo 7 días de fiesta y después otros 7, estaba una gran fiesta en holocaustos para el Señor por la dedicación del templo, porque no hay otra gloria como la gloria del templo de Jerusalén. Y toda la congregación de Israel estaba en pie y él dijo, oiga cómo debe ser un varón de Dios que está a cargo de un pueblo. Y él dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo, desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Teniendo 12 tribus y teniendo tantas ciudades, mis hermanos dicen, no escogí ninguna de esas, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. Y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel, como el pastor. Ese es un ejemplo para que nosotros agarrásemos ese ejemplo de cómo someternos a Dios, así como ese siervo David. Por eso lo puso a él. Por eso viene nuestra entrega a Dios, viene de Él, porque de Él viene nuestro Señor Jesucristo. Dice, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. De ahí viene nuestro Señor Jesucristo. A Jerusalén escogido. Y a David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre,
Respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Esto ya se lo había dicho a David como promesa, como pacto, antes que naciese Salomón. Porque le dijo, aquel que va a nacer de tus lomos. Todavía no nacía él. Ya tenía la promesa. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho. Pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Ese trono es el que quiere el diablito. Quiere gobernar las naciones desde Jerusalén. Y creo que se va a tomar unos días de asiento ahí, por cierto. Se va a ser permitido que se siente en ese trono tan deseado para él. Señor lo reprenda en esta hora. Bendito el Señor. Y dice, y he edificado casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y en ella he puesto el arca en la cual está el pacto de Jehová, que celebró con los hijos de Israel. El arca del pacto que andaba con el pueblo de Israel para allá y para acá, cuando edificaron el templo y lo dedicaron, lo pusieron ahí en el lugar santísimo. El arca del pacto, ahí estaba. Bendito el Señor. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová. Esto me encanta. Y en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos. Bendito el Señor. ¿Qué rey o qué presidente de hoy en día se puede someter a Dios así? Y que le dé la honra y la gloria a Dios delante de su pueblo, delante de aquellos que gobiernan, que están gobernando. ¿Qué hombre hace esto en estos días? Que se rinda delante de Dios y enfrente de todo su pueblo. Para ellos sería humillante. Prefieren no hablar de Cristo. Bendito el Señor. Amén. Y entonces a mí me gusta, por eso le digo, me encanta cómo este siervo se humilla y delante de miles y miles de gentes que estaban a su alrededor. Dice, se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos. Y lo había puesto en medio del atrio y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo, ¿no se goza en eso? Usted se puede imaginar aquel siervo siendo un rey, siendo el rey de Israel, elegido por Dios. Pero precisamente por eso lo escogió, porque se enseñó a humillarse delante de Dios y en presencia, para que todos fueran testigos de quién era Dios. Le glorificó, le exaltó su grande nombre, lo honró a nuestro Dios. En medio de toda la congregación se humilló. Y dice, entonces alzó sus manos al cielo, para que vea que sí hay bendición cuando alzamos las manos. Extendió sus manos. Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti. Aleluya. En el cielo ni en la tierra. Señor. Que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo su corazón. Ese es un corazón, mis hermanos, de sacerdote, que enseña a meterse en la presencia de su Dios. No que lo empuje y dice, busca a Dios. No, vamos a la presencia del Señor. Me estaba regocijando porque me acordé del corazón del sacerdote. Y no te dice, ve y busca a Dios. Dice, vamos, entremos, busquemos a Dios. Amén. O sea, se enseñan cómo meter al pueblo. Y entonces eso es lo que estaba haciendo este siervo. Dice que has guardado a tu siervo David, tu padre. Que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Tú le dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Se estaba cumpliendo la palabra del Señor ahí. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le has prometido, diciendo, no faltará de ti varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal, oiga, hay un pero, con tal que tus hijos guarden su camino andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Le dijo ahí David,
tu trono va a ser guardado, pero si tus hijos mandan, los enseñas. Si enseñas a tus hijos que caminen conmigo, será guardado tu trono. Si no, no. Yes. Entonces no digan que es salvo por siempre salvo. Si se guardan para Dios, tu descendencia será salva también. Bendito Dios. Les tocará salvación. Bendito es el Señor. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que diste a tu siervo David. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? O sea, diciéndole, Señor, ¿cómo es posible? Dice, he aquí, los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener, no te pueden contener, o sea, no pueden contener tu grandeza, tu poder, tu majestad. Siendo los cielos tan extensos, mi hermano, no se puede contener. Grande es el Señor. La potencia de nuestro Dios. Cuanto menos esta casa que edificado. O sea, ¿qué es este edificio, Señor, para que tu presencia esté aquí? ¿Acaso todo tu poder va a estar aquí? Dice, pero miren, fíjense cómo les explica. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará ahí. Escuche, mi nombre estará ahí. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Tú eres casa del Señor, apártate de iniquidad. Entonces dice, mi nombre estará ahí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Amén. Oiga, qué diferencia. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieren oración. Para eso es la casa de oración. Para eso es que Dios no puede habitar en templos hechos de mano. Aleluya. ¿Y cómo dice eso, mi hermano? Pues si todos dicen que la presencia de Dios está aquí. Amén. Eso dice su palabra. Mi presencia estará ahí. Poderoso. Yo les oiré. Y vamos a ver no vayan a perder esta escritura ahorita. Vamos a regresar. Pero vamos al libro de los Hechos 17, 24 y 25. Libro de los Hechos. Ya terminamos casi. Libro de los Hechos. Hechos 17. Bendito es su nombre, aleluya. Aleluya. 24 y 25 sus versículos. Dice su palabra, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, escuche, no habita en templos hechos por manos humanas. Él no vive aquí. Nosotros vivimos, nosotros venimos aquí. Y dice, donde mi nombre es invocado. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted le invoca, Él oirá desde los cielos. Amén. Bueno, Él es el Señor. entonces dice, no habita en templos hechos por manos humanas. O sea, no habita en ningún edificio. Dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo. Pues Él es quien da a todos vida y alimento a todas las cosas. Él nos sostiene, Él nos alimenta, Él hace llover, Él hace que no llueva, Él hace todas las cosas posibles e imposibles. Aleluya, y nos da aliento. Y todas las cosas. ¿Cuál aliento? El aliento de vida, mis hermanos. Amén. Nos da espíritu de vida. Y para eso vamos a ver en el libro de Isaías. Isaías 42:5.
Bendito el Señor, para que vayamos viendo la palabra del Señor, mis hermanos, es necesario leer. No se crea solamente de lo que yo le diga, sino que véalo con sus propios ojos, para que sea edificado. Porque muchas personas se dejan guiar por las palabras y ni siquiera quieren hojear la Biblia tantito. Bendito el Señor, a la Biblia se hizo para que la escudriñemos, mis hermanos. Para eso, para que no seamos engañados. 42:5 dice: así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella, o sea, a todo mundo, y el espíritu a los que por ella andan. Él da el espíritu de vida. Acuérdense que el hombre muere y vuelve a la tierra, pero su espíritu regresa al que lo dio. Él da el espíritu de vida, el aliento de vida. Bendito el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿El Señor lo necesita? No. Nosotros necesitamos al Señor. Necesitamos buscarle en su casa de oración. Necesitamos buscarle, porque ahí es donde Él decidió que nosotros invoquemos su nombre. Amén. No es que si quieramos buscarle de que, es que el Señor puede estar en cualquier lugar. Amén, eso dice su palabra, porque Él lo llena todo y en todos. Pero hay que ser obedientes a su palabra. Dice, congregaos, no dejando de congregaos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque donde se congrega hay bendiciones, hermanos. Donde nos congregamos llega vida eterna y nos pule el Señor con su palabra. Si es que acepta la visitación. Porque muchos salen igual o peor, como les decía. Es necesario que digamos, ciertamente el Señor me está hablando. No, que no digamos, este hombre está hablando por otra persona, no por mí. O está hablando porque me conoce algo, alguien le dijo algo. No, el Señor es el quien te conoce. El Señor sabe de lo que tú piensas, sabe tus pensamientos, las maquinaciones de tu corazón y de mi corazón. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Estamos descubiertos delante de Dios en pocas palabras, hermanos. El Señor conoce el corazón de todos. Bendito Dios. Vamos a regresar en el libro que estábamos de Segunda de Crónicas para seguir leyendo, mis hermanos. Segunda de Crónicas 6. Y vamos a seguir leyendo la oración que hizo Salomón. ¿Qué le dijo el Señor? Este lugar es para que oigas la oración de tu siervo, para que me escuches desde los cielos y para que oigas también la oración de todos los de Israel y todos los que vinieren a Jerusalén, porque vendrán a visitarnos y sabrán de nuestro Dios y del templo majestuoso. Ese templo majestuoso sabrán. Y entonces le dijo, así mismo, dice en el 6:20. Desde 19 vamos a entrar. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará ahí. Que oigas las oraciones que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieron oración. No es en cualquier lugar. Es en este lugar, en el lugar que ha escogido el Señor y nos ha congregado. Bendito el Señor. Que tú oirás. ¿De dónde dice? ¿Desde el templo? No, Señor, dice, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada. ¿Qué quiere decir? Que no está morando en el templo. Desde el lugar de tu morada oirás, que oigas y perdones, Señor. Si alguno pecare contra su prójimo y se exigiere juramento y viniere a jurar a este tu lugar, a este tu altar y en esta casa, tú oirás desde los cielos. Tú oirás desde los cielos. Y juzgarás a tus siervos
dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Él es quien justifica. Y Él es el que da el pago también, dice el Señor. 24. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás. No dice tú oirás desde dentro de la casa. No dice tú oirás desde el lugar santísimo, dentro del arca. Ya había pasado eso. Tú oirás desde los cielos. ¿Por qué? Porque el Señor había hecho un templo, una sombra de lo que realmente es el templo de Dios. Bendito el Señor. Aleluya. Entonces, y rogaré delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Cuando nosotros pecamos y nos va mal por el pecado, mis hermanos, pero clamamos a Dios y decidimos volver a Él, volver a Cristo, Él nos vuelve a restituir. Él es el que te restituye. Misericordioso es el Señor. Oiga, si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias, ¿por qué? Por haber pecado contra ti. Si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados, cuando les afligieres, tú los oirás en los cielos. ¿Sí qué? Si se convirtieren. No es a cualquier pecador. Si se convirtieren, tú los oirás desde los cielos. Y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre su tierra que diste por heredad a su pueblo. Y así sucesivamente, mis hermanos, les sigo explicando cada una de las cosas. Y al extranjero también dice, si vinieren y oraren en esta casa, tú les oirás desde los cielos. Y repite, desde los cielos, desde los cielos, desde los cielos, cuando oraren en esta casa, donde has puesto tu nombre, para que vinieran y oraren. La casa, mi casa será llamada casa de oración. No es para que Él habite ahí, porque Él no es hombre, para que habite en medio, como nosotros habitamos. Sí, amén. Porque los sumos sacerdotes, acuérdense que los sumos sacerdotes entraban y salían del templo, pero el sumo sacerdote que tenemos ahora está a la diestra del Padre en los cielos. Él no necesita entrar y salir en el templo, humanamente hablando, pero sí su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu sí desciende sobre nosotros con poder y nos llena. Bendito es el Señor. Pero no es como nosotros a veces pensamos que es como un hombre, como un humano, pues. O sea, minimizamos la potencia, la majestad de Dios. Es poderoso sobremanera. Es más, uno de los siervos lo identifica como terrible. Terrible eres tú, grande y maravilloso. Cuando dice terrible se refiere que es sobremanera grande. Que cualquiera que quisiera luchar contra Él sería terrible para Él. ¿Quién podrá estar en pie delante del Señor? Nadie. Y mucho menos para justificarse, como muchos se justifican. Como esas iglesias. Estamos hablando de las cajas de oraciones. Ya les expliqué un poquito lo que es el templo. Pero mis hermanos, en las casas de oración muchas veces nosotros, o se equivocan más bien. Dios nunca permita tal cosa en nosotros, pero muchas veces minimizan al Señor y no permiten que el Señor haga la obra como debe ser. Cuando el pueblo del Señor está realmente encauzado por los líderes, cuando está encauzado y metido por los líderes, porque los líderes son los primeros que van como sacerdotes, el pueblo se mete. Y al pueblo no necesitas andarlos poniendo a trabajar. El pueblo solito se acomide.
porque saben que tienen a alguien que le está poniendo la muestra, que le está enseñando el camino. No necesitan que los vayas a latillar. No necesitan, el pueblo de Dios, la casa de oración nos enseña claramente su palabra, que todos ponían conforme a su corazón y que eran espléndidos, sin necesidad de que los estuvieran acosando y poniendo a hacer car wash para poder recaudar fondos para la iglesia. ¿Y qué hacen con los car wash? Y voy a hablar de esto, mi hermano, a mí no me da temor hablar de esto, porque es necesario. Voy a hablar del car wash y voy a hablar de las comidas que hacen en las iglesias. El reino de los cielos no se trata de bebida ni comida. Y muchos nos preocupamos y hacemos cosas en vez de que nos humillemos delante de la poderosa mano de Dios para que Él haga todas las cosas posibles. Dios es el dueño del oro y la plata. Amén. Usted está haciendo cosas porque quiere por su cuenta, piensa que necesita hacerlo ¿por qué? Porque no está bien delante de Dios. Y piensa que necesita echarle la mano. Vamos a hacer un car wash un día de estos y que los jóvenes van a preparar todo eso. ¿Y qué hacen, mis hermanos? Les voy a ser sincero. Actúan como actúa el mundo, o peor tantito, porque ellos supuestamente hablan del Señor. Ponen a las jovencitas allá en las esquinas, con ropas pegadas, con shorts, con licras, como si fueran carnada para leones. ¿Y saben quiénes van ahí al car wash? Ciertamente los leones. ¿No creen que van por cooperar con la iglesia? ¿No creen que van por su buen corazón? Estamos en el mundo. Ellos van por estar viendo esa carne. Ellos están viendo porque están así como los que van a las pulgas, como los que van a las tiendas donde va mucha gente así destapada o con ropa pegada. Esa es la realidad. Yo no sé por qué muchos se dan golpes de pecho. No, hermano, eso no es el mío. Mentira del diablo. Usted está también en este mundo. Usted tiene ojos. Y si nosotros, estando en las cosas de Cristo, somos más tentados, también los del mundo lo son. ¿Por qué no se ponen los pastores allá? Ponen a las jovencitas, a los jóvenes. Pues se llama carne. Se llama carne para atraer a las presas. Y resulta que las presas son ellas, del diablo. ¿Por qué? Porque están haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios. Piensan que están agradando a Dios porque, pues es que estamos trabajando para la obra de Dios, como si Dios necesitara del hombre. Dice su palabra, ¿verdad? Dios no necesita de que usted haga eso. Humíllese delante de Dios, enseña a su pueblo a humillarse delante de Dios, póngale la muestra y Dios hará misericordia. Y el Señor proveerá todo conforme ¿a qué? A sus riquezas en gloria. Pero como usted no quiere humillarse delante de Dios, no quiere hacer la voluntad de Dios, quiere hacer las cosas a su manera, pone ventas de comida. Las hermanitas hay en la comida entretenidas en vez de que estén en la obra del Señor llenándose de la palabra de Dios. Están entretenidas en la cocina preparando para cuando ya termine el culto. Entonces sí, estamos para la obra de Dios. Mentira del diablo, están descuidando el alimento que es la palabra de Dios. Y los pastores las ponen, para vergüenza de los pastores lo digo, las ponen sabiendo que esas son las más necesitadas de la palabra. Ponen unas jovencitas a cuidar de los niños cuando las jovencitas necesitan primero ser enseñadas y pierden la bendición de estar en la palabra. Esa es la realidad. ¿Saben cuándo pueden poner una maestra o un maestro? Cuando conoces que caminas con Dios, cuando conocen tu humillación delante de Dios, tú estás capacitado. Tú estás capacitado para perderte una prédica para hacer la obra del Señor. Pero ponen a gente que no está, que está necesitada de estar en la prédica y no queriendo enseñar o entretener a los niños allá. Es una mentira fatal del enemigo eso. Dios necesita que le ayudemos económicamente. No necesita. Él dice claramente que Él proveerá. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Estamos siendo justos entonces? ¿Estamos siendo justos con poner un puesto de comida para los mismos hermanos? ¿Estamos siendo justos con poner un car wash
o con poner una pulga como si Dios necesitara. Una pulga me refiero a cosas usadas, ¿verdad? Para los que no saben, para los que no saben allá en otros países. Es algo de cosas que todavía sirven, ¿verdad? Pero que son usadas. No es que sea malo hacerlo. Lo malo es hacerlo en lugar de buscar al Señor. ¿Por qué en vez de hacer un car wash un sábado, por ejemplo, por qué no convocamos asamblea? Vamos a entregarnos a Dios este día en oración y ayuno, hermanos. Mayormente para los jovencitos que usamos para el car wash, porque con los jovencitos hay más problemas, porque son más tentados a andar afuera del pecado. Entonces vamos a meterlos en ayuno y oración, y nosotros como pastores nos vamos a meter en primer lugar para que vean. Pero si no se meten los pastores, ¿cómo van a meter a los muchachos? ¿Cómo van a encauzarlos si ellos mismos no pueden encauzarse a sí mismos? Quieren tener más amor a Dios poniéndoles ministerios que no pueden llevar, en vez de meterlos a la presencia de Dios primeramente. Que tengan un discipulado. Todo discípulo, antes de ser encauzado en una tarea, tiene que ser discipulado. 3 años y medio fueron discipulados los discípulos. Y a eso nos ha mandado el Señor, a discipular. Un ministerio no se puede aventar así nomás con gente incapacitada, tiene que ser discipulada. Por eso yo le digo al Señor, a tu tiempo, Señor, a tu tiempo. Estamos en este lugar hasta el día que tú nos prepares. Amén. Bendito el Señor. Entonces, hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Que el Señor nos guíe en todo eso, pero vamos a dar la gloria siempre a Dios, como dijo Salomón. Porque si nosotros hacemos las cosas en nuestras fuerzas, en vez de humillarnos bajo la presencia de Dios y hacer lo que dice su palabra, entonces Él no va a estar en el asunto. Si Jehová no edificara la iglesia, en vano trabajan los edificadores. O sea, usted puede poner todos los días garage si quiere, puede poner todos los días car wash, puede vender comida todos los días si quiere, pero si no está Jehová en la obra, no van a ser edificados. Van a vivir como todo el mundo vive, sin la salvación. Ese es el problema, que la edificación es para la salvación de nuestras almas. Y si no hay edificación, no hay crecimiento, no hay sometimiento a Dios, no hay salvación. Aunque esté salte y brinque y glorifique a Dios, pero andando mal, no vamos. No vamos, siento repetirlo, pero allá muchos van a decir, Señor, en tu nombre hicimos esto y esto y esto. ¿Qué le va a decir? En tu nombre estuvimos haciendo car wash para la obra. En tu nombre hicimos comiditas, Señor, ahí para la cooperación. En tu nombre hicimos un garage show. Va a decir Dios, mío es el oro y la plata. Yo no necesitaba de eso. Yo necesitaba que tú te sometieras a mí. Acuérdese de Marta y María. Que Marta estaba afanada por servir al Señor, lavando trastes en su comidita, ¿verdad? Pero María estaba atenta a la palabra del Señor. Y le dijo todavía a Marta, Señor, dile a María que venga acá, deje de estarte escuchando allá. Bueno, eso no lo dijo, ¿verdad? Eso yo lo supongo. No se vaya a confundir. Estoy como si me metiera en ese momento, como cuando nosotros platicamos, ¿verdad? Dile que me venga a ayudar, Señor. Y le dijo, Marta, tan afanada, tú no has entendido, Marta, tú no has entendido. Esta ha escogido la mejor parte. Esta ha escogido servirme a mí, estar atenta para aprender de la palabra. Y tú estás tan afanada queriéndome servir en otras cosas, en otras áreas que a mí no me sirven para nada, que yo lo tengo todo, y tú me quieres servir en eso. De nada me sirve a mí, y a ti tampoco. No erréis. Dios no puede ser burlado. Si uno se engaña a sí mismo pensando que va a ayudar a Dios y pensando que va a ayudar a los hermanos así, error, porque te vas a perder a ti y vas a perder al rebaño que te ha puesto el Señor. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina que has recibido. Cuidado con lo que hablas, cuidado con lo que predicas, guarda lo que se te ha dado, lo que has recibido. No lo cambies. Ten cuidado de ti mismo. O sea, cuidado con tus palabras, porque no vayas a cambiarlas como se te ha dicho por el Espíritu Santo. Amén. Como se te ha enseñado. Terminamos. Libro de Crónicas, adelantito en el 7, 11 al 16, mis hermanos. Y ya terminamos esta palabra.
Bendito el Señor. Dios hizo un pacto con Salomón después de esa oración. No quise hacer toda la oración de Salomón porque, mis hermanos, es larga y no me iba a alcanzar el tiempo. Pero ya les dije lo más importante, que la dedicación del templo no era porque el Señor iba a estar totalmente Él como si fuera un cuerpo humano. No iba a estar así como si necesitara de una casa para vivir en medio de nosotros, no. Para que su nombre fuera invocado en ese lugar. Y nosotros, cuando la venida del Señor Jesucristo, nos hemos vuelto a los tiempos de Abraham. Hermano, ¿cómo está eso? Sí, Abraham no tenía ningún templo. Abraham, donde quiera que iba errante, hacía un altar para Jehová y ofrecía sacrificio. Bueno, nosotros en Cristo, si Dios nos cambia de un lugar a otro, Señor, allá te vamos a servir, vamos a hacer un altar para Jehová. Así como lo hicimos aquí, Señor, si nos mandas a otro lugar a vivir o conforme a tus planes, no nos vamos a estar quietos y ya. Vamos a hacer un altar a Jehová ahí porque somos llamados a glorificar al Señor. Siempre Abraham sabía eso. Se lo enseñó Isaac, se lo enseñó Jacob. Jacob cuando entró Abraham cuando entró a Egipto y volvió a salir, se acordó de los altares que había hecho y volvió a los altares. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor siempre tiene que ser glorificado donde quiera que estemos.